Estudios Bíblicos Logos presenta. David traslada el Arca de Dios. Fecha aproximada, 1045 a.C. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el Arca de Dios, y le levantó una tienda. Antes de entrar en nuestro estudio, es bueno recordar el recorrido del tabernáculo de Dios hasta ese momento. Del tabernáculo sabemos que luego de Silo, aparece Nob, atendido por el sacerdote Ahimelech, ya que de Silo había sido removido a causa de la maldad de los hijos de Elí y del pueblo de Israel. Luego de la matanza de casi todos los sacerdotes de Nob, a cargo de Saúl, el tabernáculo fue removido hasta Gabaón, en un lugar alto. Luego de estas cosas, David propone un consejo con todos los ancianos de Israel. El asunto a tratar era traer el arca desde la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, hasta la ciudad de David, en Jerusalén. No podemos determinar exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde que David había tomado la fortaleza de Sión hasta ese momento en que se decide llevar el arca hasta la ciudad de David. Todo depende del tiempo que se haya tardado la reconstrucción de la ciudad de David por parte de los enviados por el rey Hiram. Recordemos que el arca había quedado en la casa de Abinadab desde que los filisteos la devolvieran voluntariamente, luego de tenerla secuestrada por 7 meses. Abinadab fue un levita que moraba en Kiriat Jearim, y aunque el arca fue llevada a su casa, no era él quien estaba a cargo de su cuidado, puesto que fue su hijo Eleazar, quien fuera santificado para esta misión. Durante el reinado de Saúl, se nos dice en 1 Samuel 14:18, que hubo un intento de sacar el arca de la casa de Abinadab, pero no fue necesario. Pareció bien al consejo que se llevara a cabo el traslado hasta el lugar que le había preparado el rey en su ciudad. Y luego de la aprobación, David mandó a fabricar un carro nuevo, hecho exclusivamente para el traslado del arca, desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Y cuando estuvieron dadas las condiciones, se procedió a trasladar el arca. Este traslado estaría a cargo de Usa y Ahío, quienes según la Biblia eran hijos de Abinadab. Pero lejos de ser los hijos de Abinadab, pienso que fueron nietos, hijos de Eleazar, por el tiempo que había transcurrido. Esto, porque en la Biblia, se acostumbra a veces a llamar hijos a una descendencia como tal. Para ese momento, Eleazar, quien fuera el primeramente encargado del arca, ya había muerto, y los sacerdotes, Usa y Ahío, ya eran algo avanzados de edad. Durante el traslado del arca, David iba celebrando acompañado de músicos y gente que danzaba. Todos glorificaban a Dios. Delante del arca iba Ahío, quien conducía a los bueyes. En el carro, al lado del arca, iba Usa, seguidos por David y los marchantes. Todo iba bien, hasta que al llegar a la era de Nacón, también conocido como Cuidón, los bueyes se tropezaban, y el arca se movía de un lado a otro. Entonces Usa, en su instinto, quiso sostener el arca con sus manos para evitar se moviera de su sitio. Pero esto fue un fatal error, ya que Dios entró en furia, por haber tocado el arca de una manera inadecuada, y fue fulminado inmediatamente, cayendo muerto en el sitio. La caravana se detiene, la música deja de sonar, y David, que va detrás del carro, observa que Usa yace muerto. Y todos se preguntan, ¿qué pasó? Alguien que observó todo, lo comentó. ¿Se pudo haber evitado esta desgracia? Para ello, tenemos que revisar todo respecto al arca, que bien especificado está, en el libro de los Números capítulo 3, que había dejado Moisés. El arca de Dios era una reliquia, que podía ser de bendición, pero que también podía castigar, inclusive, hasta con la muerte. El traslado del arca tenía que ser única y exclusivamente por parte de los levitas. Más específicamente por los coatitas, quienes fueron los encargados por el mismo Jehová, a través de Moisés, como los encargados de todos los utensilios del tabernáculo, incluyendo el arca.
Tenemos entendido que Usa y Ahías eran levitas. ¿Pero eran coatitas? Suponemos que sí, ya que Eleazar, el hijo de Abinadab, estuvo al cuidado del arca por un tiempo indeterminado, y este quizás era su padre. La muerte de Usa no fue por haber tocado de manera inapropiada el arca, sino que él pagó por el error de todos los implicados en el traslado, ya que esa no era la manera correcta de moverla. Los filisteos pagaron caro el hecho de tener el arca en su territorio, aún más, los moradores de Bet-Semes, por el hecho de haber manipulado el arca de manera inapropiada cuando fue regresada por los filisteos. Y ahora Usa es el que paga por el error cometido por David y los sacerdotes de ese momento, incluyendo al mismo Usa, como se menciona en el siguiente texto. Les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí vemos cómo David acepta que fue un error de su parte, y que solo uno pagó por ese error: Usa. El temor se apoderó de David, y no quiso seguir con el traslado, pensó que Dios no quería que fuese llevada a Jerusalén. Y por tanto, decidió dejarla en casa de un hombre, llamado Obed-Edom, geteo, y estuvo el arca en ese lugar, por espacio de 3 meses. Este nombre Obed-Edom, es la primera vez que se menciona, y de buenas a primera podríamos pensar, que era nativo, o proveniente de Gat, ciudad filistea, porque geteo se les decía a los nativos de Gat. Pero esto sería absurdo, que David llevara el arca hasta el hogar de un filisteo. En realidad, Obed-Edom sí era de Gat, pero de Gat-Rimón, que fue una ciudad dada a los levitas con todos sus ejidos, en la tribu de Dan. A los coatitas para ser más exactos. A los nativos de Gat-Rimón, también se les llamaba geteos, porque Obed-Edom era descendiente de los hijos de Coré, nieto de Coat, y posiblemente, un familiar cercano del profeta Samuel. Dice la Biblia, que la casa de Obed-Edom fue prosperada y bendita por Jehová, a causa del arca. ¿De qué manera pudo Dios prosperar tan rápidamente esta familia? Lo ignoramos, solo se comenta que la casa de Obed-Edom fue bendita. Mientras el arca estuvo en casa de Obed-Edom, David se puso a organizar mejor las cosas, buscando la manera correcta para su traslado. Nuevamente, organiza una reunión para hacer un segundo intento de llevar el arca hasta una tienda, hecha exclusivamente en su casa, en Jerusalén. Pero esta vez sin cometer los mismos errores. Para ello se asegura de que un nutrido grupo de levitas se santifique. Estamos hablando de un número de 862 hombres, sin contar a los sacerdotes y los militares que acompañaban a David. Esta vez, el arca no sería transportada en carros, sino que sería trasladada tal y como se especificaba en las leyes. En hombros. Y así fue la única manera que pudiera llegar a su destino. Mientras David preparaba todo, escuchaba los rumores de que la casa de Obed-Edom estaba siendo en gran manera bendecida. Y a los 3 meses del primer intento fallido de traer el arca, David se sintió listo y preparado para intentarlo de nuevo. Así que se emprendió la marcha hasta la casa de Obed-Edom. Hicieron todo según las leyes, sin obviar nada. Y cargaron el arca hasta Jerusalén, y era una marcha de júbilo, con instrumentos de música, y gente preparada en cantos. Y David danzaba y cantaba, hasta que llegaron a Jerusalén. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Mical pensaba que David, por ser un rey, no debería estar danzando de esa manera, delante de todos sus siervos, ya que según ella, David podía ser objeto de burla. Y luego de llegar a la tienda que se había preparado, se colocó el arca en su sitio, y se ofrecieron holocaustos a Jehová.
El rey, entonces encomendó a cada uno de los elegidos entre los levitas, para administrar delante del arca de Jehová. Uno de ellos fue Asaf, quien era un músico dedicado a Dios, junto con sus hermanos. Y también, al mismo Obed-edom, con sus 68 hermanos. Estas familias serían los encargados directos del arca, que estarían a cargo del resguardo de las porterías de la tienda. También escogió David al sacerdote Sadoc, junto con sus hermanos, como sacerdotes, para administrar en el tabernáculo que estaba en un lugar alto en Gabaón. Y luego de esto, despidió a cada quien a sus lugares. Cuando David por fin llega a su casa, cansado por el trajín del día, se consigue con la ira encendida de Mical, quien le reclamó sobre las cosas que ella había observado. Y le hizo su crítica, sobre su comportamiento cuando danzaba. Pero David no se quedaría callado. Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David, lejos de sentirse intimidado por las palabras de Mical, le dijo que lo volvería a hacer, siempre y cuando Jehová se lo permitiera. Y la acusó de sentir envidia, ya que eso era algo que su padre Saúl, en sus 40 años de reinado jamás pudo hacer. Dios también se ensañó contra Mical por esta acción y nunca le permitió tener hijos. Tiempo del arca en casa de Abinadab. Ahora bien, tratemos de dar un aproximado acerca del tiempo que estuvo el arca en casa de Abinadab. Desde su salida del templo en Silo, donde fue sacada por última vez en manos de Ofni y Finés, hasta el traslado a la ciudad de David. Como mencioné antes, muchos se la pasan predicando, que solo estuvo por 20 años, atendiendo lo que dice en 1 de Samuel 7:2, y otros eruditos y teólogos, acuerdan que fue por un tiempo aproximado de 70 años. Pero, la cronología del tiempo de los jueces y reyes de Israel, arrojan que fueron un poco más de 100 años. Desde el 1150 a.C., hasta aproximadamente el 1045 a.C. Es importante resaltar, que para el momento en que sale el arca del templo de Silo, el profeta Samuel, era un joven de apenas 18 años, como ya lo describimos en la vida del profeta. El arca solo estuvo en manos de los filisteos por espacio de 7 meses, hasta que se hospedó en casa de Abinadab. Luego pasaron 20 años, para que el profeta Samuel librara a Israel de la mano del filisteo, poniéndose fin a los 40 años de aflicción, que duró, desde el 1171 a.C. hasta el 1131 a.C. Y ya para esta fecha, Samuel tenía 38 años. Luego, siendo ya un anciano de 72 años, en el año 1097 a.C., proclama Saúl rey de Israel. Y si sumamos, tendríamos que para ese tiempo, el arca ya había pasado 53 años fuera de casa. Sumemos a este número los 40 años de reinado de Saúl, quien nunca hizo empeño en sacar el arca de la casa de Abinadab, y nos da una cifra de 93 años. Y si le sumamos los 7 años de gobierno de David en Hebrón, nos daría 100 años, a lo que sumaremos también, el tiempo que duró la edificación de la ciudad de David. Entonces tenemos, que el arca, tenía aproximadamente, unos 105 años en casa de Abinadab, para cuando David la traslada hacia la fortaleza en Sión.